En este módulo de la operación renta compararemos el cambio de modelo de la operación de renta del año anterior y el nuevo modelo por la modernización tributaria según la Ley 21.210. Entre ellos se encuentran los cambios de la declaración de impuesto a la renta en general con los regímenes tributarios contenidos en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, que obliga al servicio a realizar una propuesta a las empresas a diferencia de periodos anteriores donde no existía dicha obligación legal. Pero ahora el servicio debe proponer a las empresas su base imponible, el capital propio tributario y también otros datos del crédito tratándose del régimen ProPyme transparente. En la imagen podemos ver la distribución de los contribuyentes según régimen tributario vigentes al 31 de diciembre y cómo están a partir de la Ley 21.210 que moderniza la tributación y establece una migración automática, ya que en estricto rigor el contribuyente no debería ingresar a otro salvo que no esté de acuerdo. Antes, solo el 27% de los contribuyentes pertenecía al régimen MIPYME, en lo cual actualmente el 81% se encuentra en este sistema de regímenes MIPYME, lo que se refleja un poco más a la realidad de la industria y el comercio del país. El Servicio de Impuestos Internos, al realizar el estudio y revisar el registro de compras y ventas, determinó que el 98% de los contribuyentes correspondía a ProPymes por sus ingresos y egresos. Durante el estudio, el servicio también determinó que aquel contribuyente simple que utiliza el registro de compra y venta y solo tiene ingresos y egresos, es decir, no tiene otras inversiones u otras complicaciones como retiros en exceso, abarca un 54% de la masa global de los potenciales ProPyme. De la masa global de los potenciales ProPymes, un 46% son aquellos no simples y del total del porcentaje del 98, un 87% se consideran empresarios individuales. Ahora, para ver las diferencias de las declaraciones juradas y el formulario 22, en estos dos hitos se encuentran los asistentes, en la cual la estructura es básicamente la misma, lo que cambia es la información requerida. Antes, con los asistentes del régimen renta atribuida, el 14 y renta presunta, se podía construir las DJs y en el formulario se determinaba el impuesto de primera categoría, los créditos y los datos informativos. Con los actuales regímenes también tenemos asistentes que son básicamente para los ProPyme transparente y renta presunta, se crean con nueva información requerida y estos asistentes permiten construcción de las declaraciones juradas y determinar la renta líquida imponible, el capital propio tributario, la determinación de los registros de rentas empresariales, el impuesto de primera categoría, los créditos y los datos informativos. Ahora, si consideramos el año anterior tributario 2020, a realizar los asistentes de las declaraciones juradas de renta atribuida, artículo 14A, régimen de tributación simplificada, artículo 14T o renta presunta, se generaban los datos de la declaración de renta. Actualmente, ya los contribuyentes como obligación por régimen deben enviar en total solo 4 declaraciones juradas. Básicamente la estructura es la misma, lo que cambia es el modelo e información ya que se solicita información de los retiros, remesas y distribuciones y la asignación de rentas y créditos dependiendo del régimen. Además de esto, se solicita información de la renta líquida de los registros de rentas empresariales, lo que implicaba una mayor carga de la información que aportaban los contribuyentes y de este modo todo se concentraba en la información del formulario 22. En los nuevos asistentes entonces se incorpora la información de la renta líquida imponible, el capital propio tributario y los registros de rentas empresariales sumándose a lo que ya existía como era el impuesto de primera categoría, los créditos y otros datos informativos. Estos asistentes que se incorporan están enfocados a los regímenes o a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los regímenes tributarios ProPyme transparente y renta presunta. Ahora, ¿cómo funcionan los asistentes? Estos funcionan con la información que el servicio cuenta en sus bases como el registro de compra y venta y otras informaciones disponibles generadas por los contribuyentes como boletas de honorarios, sueldos, arriendos, multas, rentas percibidas, entre otros, la cual puede ser modificada por los contribuyentes, más la información que el servicio no posee pero que debe ser entregada por los mismos como los retiros o distribuciones o cualquier otra información que no posea.
Este modelo tiene un input y un output. En el input se tiene la información del servicio y de terceros. Como ya se le había comentado, que la información del servicio y terceros proviene del registro de compra y venta, las boletas de honorarios, los sueldos y salarios, las multas, las rentas percibidas y los saldos de registro, y en cuanto a la información propia del contribuyente, la que el servicio no posee y tiene que entregarle, estarían los retiros, las demesas y distribuciones y otra información. Este cruce de información, o a partir de esta información, le va a permitir al servicio construirle la renta líquida al régimen PROPYME. Le va a permitir construir también la renta líquida imponible al régimen transparente. Le permitirá también para ambos construir el capital propio tributario y construir su registro de rentas empresariales. En el proceso de output, en marzo, toda esta información va a permitir que los contribuyentes puedan ocupar estos asistentes para el llenado de sus declaraciones juradas de forma obligatoria, y finalmente en el mes de abril si el contribuyente ocupa los asistentes, le va a permitir crear una propuesta para su PROPYME, una propuesta para la PROPYME transparente y propuesta para los F22 de los socios. Ahora, en resumen, para la declaración de renta existirán dos escenarios, con asistentes y sin asistentes. En el primer caso, si el contribuyente decide ocupar los asistentes, se va a crear con la información del servicio y las declaraciones juradas. Y con los asistentes se crean también las propuestas para la empresa y el formulario 22. También, así como la propuesta para los propietarios. Entonces, en resumen, si el contribuyente decide ocupar los asistentes para construir su declaración jurada, él va a obtener una propuesta para su formulario 22 propio, y también va a tener propuesta para los socios. Ahora, en el segundo caso, sin asistente, para las pymes tendrán propuesta para los socios gracias a la información que entregó la empresa y los terceros, pero no habrá una propuesta para la empresa como tal. Entonces, si los contribuyentes deciden ocupar sus asistentes, van a tener propuesta tanto del formulario 22 propio de la empresa como para los socios, pero en el caso o en el escenario que ellos decidan no ocupar los asistentes de declaración, el portal o el servicio no podrá crearle una propuesta para el formulario 22 de la empresa, pero sí habrá una propuesta para los socios de acuerdo a las declaraciones juradas entregadas por los terceros y entregadas por la misma empresa.